Bien, pues buenos días a todos. El día de hoy tenemos el seminario que nos va a dar la doctora Ana Lilia Moreno Salinas y brevemente les compartiré su semblanza académica. La doctora Ana Lilia realizó su licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del estado de Durango. Hizo su maestría y doctorado en la especialidad. Una disculpa, por algún motivo me salí de la reunión. Voy a iniciar nuevamente la presentación. La doctora Ana Lilia realizó su licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del estado de Durango. Realizó su maestría y doctorado en la especialidad de biología celular en el Departamento de Biología Celular del CIMPESTAB en la unidad Zacatenco y a lo largo de su formación ha realizado diversas estancias nacionales e internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Universidad de Sherbrooke, en Quebec, Canadá. En el 2023 ganó el premio Arturo Rosenbluth a la mejor tesis de doctorado producida en el CIMBESTAB en la categoría de Ciencias Biológicas y de la Salud. Cuenta con 4 publicaciones científicas y 2 en proceso en revistas de alto impacto. Ha participado también en diversos congresos internacionales presentando sus trabajos científicos y forma parte del Consorcio Internacional de GPCRs de adhesión. Y pues hoy nos va a compartir su trabajo que realizó durante su estancia doctoral. Adelante, doctora Ana Lidia, por favor. Voy a poner en modo presentación. Ok, buenos días a todos. Como ya mencionó Dulce, yo soy Ana Lilia Moreno. Actualmente soy investigadora postdoctoral en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Sherbrooke, en Quebec, Canadá, y trabajo en el laboratorio del doctor Richard Leduc. Pero, bueno, en la Universidad de Sherbrooke también hago una colaboración con la empresa farmacéutica Domain Therapeutics de Montreal, de aquí de Quebec. Y hoy les voy a presentar lo que fue mi trabajo de tesis de doctorado, el cual hice en el laboratorio del doctor Anthony Book en el CIMBESTAB. Y bueno, la plática de hoy la titulé Una nueva pieza en el rompecabezas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este es un artículo que ya publicamos en el 2022, que como les menciono fue el resultado de mi tesis de doctorado. Aquí pongo la dirección. Este artículo fue publicado en la revista Molecular Psychiatry de Nature. Y bueno, aquí está la dirección en caso de que quisieran saber un poco más, porque hoy voy a compartir como los resultados más relevantes de lo que fue mi tesis. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre esta enfermedad o ese trastorno que es el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es un trastorno que se caracteriza por 3 síntomas principales, que es déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Las personas diagnosticadas con este trastorno presentan características en común, que son anormalidades estructurales en el cerebro, como son modificaciones en diferentes regiones del cerebro, especialmente áreas relacionadas con la atención y la planeación motora, defectos en conexiones neuronales, son productos de regulaciones de importantes determinantes moleculares, de funciones celulares, como son las moléculas de adhesión. En este caso nos vamos a estar centrando mucho en las moléculas de adhesión. Entonces, todas estas características han llevado a este trastorno a ser clasificado como un trastorno del neurodesarrollo. Y centrándonos un poco más en las moléculas de adhesión, yo voy a estar hablando específicamente de moléculas de adhesión sinápticas. Y bueno, ¿cuál es la importancia de estas moléculas? Estas moléculas actúan como señales de orientación que facilitan el proceso de migración. Esto principalmente durante el neurodesarrollo. Estas moléculas le dan a las células señales ya sean atractivas o repulsivas, esto para guiar lo que es el proceso de migración que va a llevar finalmente a la formación del sistema nervioso. Este tipo de moléculas se encuentran en la superficie celular, en este caso de las neuronas, y pueden establecer interacciones con moléculas que se encuentran presentes en otras células. Y a través de estas interacciones es que pueden dar este tipo de señales
que van a indicar hacia dónde deben de migrar estas células, que finalmente pues es para la formación de la sinapsis y circuitos neuronales. Existen muchas moléculas de adhesión y como es imposible estudiarlas al mismo tiempo, pues las estudiamos de manera individual. En este caso, yo me enfoqué en la familia de las latrofilinas, que más adelante iremos conociendo más sobre esta familia de receptores. Pero bueno, antes de entrar de lleno a qué son las latrofilinas, quisiera introducir este concepto que son los receptores acoplados a proteínas G, que quizás algunos de ustedes ya los conozcan y si no, probablemente los van a seguir escuchando. Los GPCR son una gran familia de receptores que se encuentran en la superficie celular y responden a una variedad de señales externas. Estos receptores transducen o sensan el medio extracelular y ayudan a que estas señales que se producen al exterior de la célula sean transmitidas al interior de las células y finalmente estas señales van a generar una respuesta celular. Aproximadamente el 40% de los fármacos comerciales están dirigidos contra este tipo de receptores, contra los GPCR. Los GPCR se dividen en diferentes familias, en 5 familias. Yo me especializo en la familia de GPCRs de adhesión. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la familia de GPCRs de adhesión y las otras subfamilias? Existen 3 diferencias principales. Una de ellas es que este tipo de receptores poseen una región extracelular muy larga, si la comparamos con las otras familias, y cumplen doble función, porque además de sensar estas señales extracelulares para transmitirlas al interior de las células, a través de este dominio extracelular también pueden establecer interacciones físicas para mediar adhesión con otras moléculas. Otra de las diferencias es que este tipo de receptores tienen un proceso de autoproteólisis. A través de este proceso, estos receptores pueden liberar esta región extracelular y esto es importante porque justo en el dominio donde se lleva a cabo la autoproteólisis hay un agonista interno que es una secuencia dentro del mismo receptor que es capaz de autoactivar al receptor, pero para que esto ocurra, esa secuencia tiene que quedar expuesta y esto se hace cuando los receptores liberan el fragmento extracelular. Esta liberación se puede ser resultado de interacciones con otras moléculas, incluso resultado de sensar movimiento. Y bueno, las latrofilinas pertenecen, como ya mencioné, a los GPCRs de adhesión. Y aquí nada más como dato interesante, ¿por qué se llaman latrofilinas? Quizás algunos de ustedes reconocen esta araña, que es la viuda negra. Su nombre científico es Latrodectus mactans. Veneno de la viuda negra tiene un componente que es la alfa-latrotoxina y esta alfa-latrotoxina, bueno, la latrofilina sirve como receptor de la alfa-latrotoxina. Entonces, el nombre de latrofilinas viene del nombre precisamente de la viuda negra, de Latrodectus. Y ahora, ¿cómo es que se estableció esta relación entre específicamente la isoforma 3 de las latrofilinas y el TDAH, ¿no? Esto se dio gracias a un estudio que se hizo en una población colombiana. Aquí se identificó que esta población tenía una alta prevalencia de la enfermedad y una ventaja que vieron en esta población es que era una población aislada, es decir, que el fondo genético era muy homogéneo porque probablemente la mayoría de las personas estaban relacionadas, eran familiares de alguna forma. Y bueno, al encontrar esta población, lo que se hizo fue un estudio del genoma completo, esto tratando de buscar a nivel genético pues similitudes entre las personas diagnosticadas con la enfermedad. Y como resultado de este estudio, se encontró un vínculo significativo del trastorno con una región del cromosoma 4 y al rastrear la región crítica mínima, se identificó que correspondía al gen de la atrofilina 3. Este estudio se replicó en diferentes poblaciones a lo largo en diferentes partes del mundo. Y bueno, ya una vez que se identificó al gen, lo que se hizo después, ya buscando una población más diversa, esto se hizo en Estados Unidos y tomando como base el estudio anterior, aquí se buscó determinar si existen variaciones en la secuencia de la trofilina 3 que pudieran estar relacionadas a la enfermedad. Y como resultado de este estudio se obtuvo una lista de polimorfismo. Los polimorfismos son pueden ser mutaciones, en este caso en la secuencia de este gen, pero que se encuentran presentes en al menos el 1% de la población. Y bueno, precisamente este estudio fue el que yo tomé como base para mi tesis y tomé estas mutaciones reportadas o estas variantes del receptor para establecer pues mi hipótesis, mi objetivo.
que fue identificar si las variantes asociadas a TDAH en la trofilina 3 alteran la función del receptor. Y para esto, lo primero que hicimos fue generar las construcciones plasmídicas que correspondían al receptor con las diferentes mutaciones asociadas a TDAH. Bueno, esto aquí no voy a entrar en muchos detalles, pero lo hicimos mediante biología molecular. Posteriormente, una vez que obtuvimos nuestras construcciones plasmídicas, lo que queríamos hacer ahora es introducir este DNA en las células y para esto utilizamos un modelo celular que son células HEC293. Este es un modelo celular que se usa en laboratorio y para nosotros representa un sistema heterólogo. Esto quiere decir que estas células endógenamente no expresan a este receptor, sino que nosotros lo vamos a sobreexpresar. A partir de aquí evaluamos diferentes parámetros celulares. Esto para identificar si cuando el receptor se encuentra mutado por las diferentes variantes asociadas a TDAH, eso estaría alterando sus funciones. Y bueno, nada más para describir un poco cómo es que hicimos la transfección, nosotros empleamos este método que se llama polietilenimina. La polietilenimina es un polímero catiónico y lo que hacemos es mezclar el PEI con el ADN. El ADN tiene una carga negativa, por lo tanto se une al PEI y bueno, el PEI es permeable a la membrana plasmática. Entonces el PEI puede atravesar la membrana y llevar al ADN consigo, donde va a ser procesado por la célula y posteriormente lo va a expresar en la membrana. Este método de transfección tiene una eficacia del 50% y para el objetivo de nuestro estudio suficiente existen métodos y quizás pueden dar una mayor eficacia de transfección. Sin embargo, pues este método es de fácil manipulación y también es barato. Y bueno, una vez que logramos transfectar nuestras células, ahora la pregunta que teníamos era si la presencia de estas mutaciones en el receptor estaría afectando su expresión. Y para esto, pues nosotros evaluamos expresión tanto de proteínas totales como de proteínas de membrana, en este caso para comparar las variantes asociadas a TDAH con el receptor wild type. Cuando me digo el receptor wild type, me refiero al receptor nativo, a la forma más común del receptor sin estas mutaciones. Y bueno, aquí podemos observar la expresión del receptor wild type y también observamos que las diferentes variantes se están expresando correctamente y al hacer las cuantificaciones observamos que no había diferencias en cuanto a la expresión. Por lo tanto, de aquí podemos concluir que la presencia de estas mutaciones no está afectando la expresión del receptor. Otra de las preguntas que nosotros teníamos era si la presencia de estas mutaciones estaría afectando el efecto que tiene el receptor sobre las células. Bueno, aquí es importante mencionar que una observación que se hizo es que cuando nosotros sobreexpresamos a la trofilina 3, wild type o nativa, en las células, estas cambian su morfología, tienden a reducir sus dimensiones y también a redondearse. Aquí, por ejemplo, podemos observar la morfología normal de las células del modelo celular que estamos empleando, sin sobreexpresar a la latrofilina. Y una vez que la sobreexpresamos, vemos cómo cambia su morfología. En este caso aquí estamos viendo en rojo al citoesqueleto de actina, en azul se ven los núcleos celulares y en verde, en este caso, estaríamos marcando el receptor. Y bueno, esto lo hicimos. Otra cosa importante que debo mencionar aquí es que también observamos que cuando se sobreexpresa la trofilina, es en estas estructuras que son como lobulaciones de membrana que no se observan en el modelo celular. Y también, pues, estas estructuras que son filopodios y lamelipodios que sirven a las células, se llaman estructuras de movimiento porque facilitan o ayudan en el proceso de migración celular. Entonces, bueno, nosotros hicimos este análisis con todas las variantes asociadas a TDAH y medimos diferentes parámetros. Aquí, bueno, nada más estoy presentando como un resumen de las mayores diferencias o los mayores hallazgos que obtuvimos con estos experimentos. Por ejemplo, con la mutante A247S, en este caso observamos que cuando sobreexpresamos a esta mutante, hay un aumento en el área tanto celular como nuclear. Y también hay una disminución en la formación de filopodios y lamelipodios y un aumento en la formación de BLEBs. Para el caso de la mutante R465S, observamos que hay un mayor perímetro, no necesariamente un aumento del área, solamente del perímetro, y esto como resultado de un aumento en la formación de filopodios.
Para las otras dos mutantes no observamos cambios significativos. Entonces, pues hasta aquí ya evaluamos que las variantes o las mutantes no estuvieran afectando la expresión. Vimos que sí causan un efecto en la morfología celular. Y nuestra siguiente pregunta es a nivel de señalización. La presencia de estas mutantes estaría afectando la señalización celular inducida por el receptor latrofilina 3. Y para responder esta pregunta, empleamos este método, que es un método bastante útil y novedoso, que se llama transferencia de energía por resonancia bioluminiscente, se abrevia como BRET. Este es un ensayo celular para estudiar las interacciones proteína-proteína y se basa en la transferencia de energía de resonancia de Foster de un donante bioluminiscente a un aceptor en presencia de un sustrato. Bueno, quizás esta definición suena un poco complicada, pero bueno, ¿qué significa? Nosotros vamos a tener dos proteínas que sospechamos que podrían estar interaccionando. Estas dos proteínas van a ser marcadas. En este caso, vamos a tener un donador y un aceptor. La proteína que va a estar etiquetada con el donador va a contener la luciferasa. La luciferasa es una enzima productora de luz que se halla de forma natural, por ejemplo, en las luciérnagas o algunos microorganismos luminosos. Y existe un sustrato para la luciferasa que se llama colenteracina. Cuando nosotros agregamos el sustrato, va a inducir una reacción química con la luciferasa que va a liberar una energía bioluminiscente. Por otro lado, tenemos la otra proteína de estudio. Esta va a estar unida o va a estar fusionada con una proteína fluorescente. Por lo tanto, si estas dos proteínas que estamos estudiando se encuentran cercanas entre sí, la energía bioluminiscente que va a ser liberada de la luciferasa va a estimular a la proteína fluorescente y por lo tanto nosotros vamos a poder registrar en un equipo especial este aumento en la señal tanto bioluminiscente como fluorescente. En el caso contrario, si estas proteínas no están cercanas entre sí y por lo tanto podemos decir que no están interaccionando, no se van a cumplir las condiciones para que haya un intercambio de energía y solo vamos a poder registrar una señal bioluminiscente. Bueno, este ensayo se utiliza para evaluar muchos diferentes aspectos de señalización y esto depende de cómo se haga la configuración, dónde se coloque el donador y dónde se coloque el aceptor. En el caso de mi proyecto, yo lo utilicé para evaluar señalización a través de proteínas G. Como les mencionaba en un principio, pues, estos receptores se llaman receptores acoplados a proteínas G, precisamente porque en la parte interna de la célula están estas proteínas conocidas así. Entonces, las proteínas G están formadas por tres subunidades, una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. En este caso, cuando el receptor se encuentra en estado inactivo, las subunidades de la proteína G se encuentran unidas entre sí, pero cuando el receptor está activado, las subunidades de las proteínas G se separan. La subunidad alfa se separa del dímero beta-gamma. Y para poder estudiar esta señalización o esta activación de proteínas G, lo que nosotros hicimos fue fusionar la subunidad alfa con la luciferasa y el dímero beta gamma con la proteína fluorescente. Por lo tanto, aquí podemos registrar cuando el receptor está activo o inactivo. Si el receptor se encuentra en estado inactivo, nosotros vamos a tener una alta señal de Brett, pero cuando se pasa al estado activo, esta señal va a disminuir. También mencionar que de las proteínas G existen cuatro familias principales y cada familia también se subdivide bueno, tiene subtipos de proteínas G. Cada una de estas familias se encarga de mediar diferentes efectores y producir diferentes respuestas celulares. Y bueno, ya mostrándole los resultados que obtuvimos empleando estos sensores para Brett, primero, bueno, aquí recordar, en las primeras gráficas, una disminución de la señal de Brett significa activación. Nosotros evaluamos diferentes proteínas G, primero con el receptor wild type, y aquí observamos que este receptor se puede acoplar a G-alfa I, G-alfa S, G-alfa Q y G-alfa 13. Este estudio lo hicimos también con cada una de las variantes del receptor asociadas a TDAH. Sin embargo, pues aquí les voy a mostrar solamente el resultado más relevante que tuvimos, fue cuando evaluamos G-alfa 13. En estas gráficas nosotros hicimos lo mismo, solamente que hicimos una normalización para mostrar los resultados de manera positiva. Entonces aquí un aumento significa activación. Y bueno, al comparar el acople a G-alfa 13, nosotros observamos los resultados obtenidos con las diferentes mutantes, que son las gráficas de colores.
el resultado obtenido con el receptor wild type, vemos que hay una deficiencia en la activación, en el acople de G-alfa 13, y esto lo observamos con las 4 diferentes mutantes, a pesar de que estas mutaciones se encuentran en regiones diferentes del receptor. Por lo tanto, de aquí observamos la presencia de estas mutaciones en la trofilina 3 asociadas a TDAH, era su acople hacia alfa 13. Y bueno, realmente este fue un resultado muy relevante y gracias a esto logramos hacer una publicación en una muy buena revista. Además, como ya mencionaba Dulce, gracias a este artículo obtuvimos el premio a la mejor tesis doctoral en el 2023 en el CIMBESTAB. Y bueno, ustedes dirán, o sea, sí está muy padre esta conclusión, pero ¿qué significa, no? Y bueno, entonces, ¿cómo estos efectos en G-alfa 13 se podrían asociar al TDAH? Y como les mencionaba, cada proteína G es encargada de producir diferentes respuestas celulares. En este caso, la unidad G-alfa 13 tiene efectores río abajo que se encargan de mediar la remodelación del citoesqueleto de actina. Y como les comentaba, el citoesqueleto de actina es importante para la formación de estructuras como son los filopodios y los lamelipodios, que finalmente pues estas estructuras apoyan el proceso de migración y de adhesión. Entonces, si nosotros tenemos un defecto en una vía que regula el citoesqueleto de actina, probablemente también va a haber un defecto en estos procesos, en la migración y la adhesión, que son muy relevantes durante el neurodesarrollo. Y ahora haciendo una integración a un nivel neuronal, primero con el receptor wild type o con el receptor nativo, pues sabemos que el receptor modula el citoesqueleto de actina, que, bueno, esto da señales de migración celular durante el neurodesarrollo a través de la formación de estructuras de movimiento, y esto es importante para el establecimiento de sinapsis, que a su vez van a formar los circuitos neuronales que lleva a la formación del sistema nervioso. ¿Qué pasa en el caso de las variantes asociadas a TDAH? Nosotros observamos que estas variantes tienen un defecto en la vía de señalización G-alfa 13, que es un importante modulador del citoesqueleto de actina. Por lo tanto, estas variantes pueden tener inespecificidades, eh, pueden brindar inespecificidades en el proceso de migración, lo cual puede llevar a defectos en el establecimiento de sinapsis y a su vez defectos o alteraciones en la conectividad cerebral, lo cual se puede reflejar como un retraso de la maduración del cerebro o también en funciones cerebrales alteradas, y esto al final se puede traducir como síntomas o manifestación de síntomas en una enfermedad, en este caso, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, ya ahora que más o menos conocemos la relevancia, ¿qué utilidad o qué aplicaciones puede tener la información que nosotros obtuvimos aquí? Primero, pues esta metodología se puede aplicar a otras enfermedades, ya sean neuronales o no neuronales, siempre y cuando pues tengan un componente genético. La otra aplicación son los biomarcadores. Es importante aquí mencionar que, por ejemplo, en el caso del TDAH, no existen, o al menos hasta donde yo me quedé, no existía una herramienta clínica para el diagnóstico. Generalmente se hace a través de cuestionarios que algunas veces pueden llegar a no ser tan precisos, y el hecho de tener biomarcadores permite tener un parámetro medible. En este caso, podría, por ejemplo, tomarse una muestra de sangre, analizar un gen en específico en busca de estas variantes específicas y a partir de ahí poder hacer un diagnóstico. Sin embargo, pues aquí también me gustaría hacer la aclaración de que en enfermedades tan complejas como es el TDAH, no podemos atribuir pues toda la enfermedad a un solo componente. Es por eso que yo le llamo una pieza y no es el rompecabezas completo, porque generalmente pues son enfermedades multifactoriales. Y bueno, y otra cosa también que es importante mencionar, que estos estudios son a nivel in vitro. Hay todavía etapas posteriores antes de considerarlo como un biomarcador como tal. Estos resultados pues deben todavía de ver si se pueden replicar en un modelo animal o ya en el caso de los humanos. Bueno, ya nada más para finalizar, me gustaría agradecer al laboratorio del doctor Anthony Bucar, donde hice mi tesis de doctorado, y al laboratorio del doctor Richard Ledoux, donde estoy trabajando actualmente, y también pues a las fuentes de financiamiento a través de las cuales he podido hacer mis investigaciones. Y bueno, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Ana Lilia. Está muy interesante tu trabajo. El seminario está abierto a preguntas.
¿Hay alguna pregunta para la doctora Ana Lilia? Bueno, en lo que se animan, me gustaría que nos platicaras justamente de lo último que comentaste, si es que quizá ya no tú, pero en el laboratorio del doctor Anthony, si se está trabajando justamente con algún modelo animal para probar eh, pues estos resultados que tú obtuviste de manera in vitro. Mm. Ahorita todavía no están como en modelos animales, pero nada más para pues, recordar que estas mutantes, estas variantes que yo estudié, corresponden a un estudio que se hizo en Estados Unidos. Lo que se está haciendo en el laboratorio del doctor Anthony, em, que, perdón, no había visto que no tenía mi video. Lo que se está haciendo en el laboratorio del doctor Anthony es tratando de hacer este estudio en una población mexicana. Se está recolectando muestras de pacientes diagnosticados en México, en algunos hospitales de, creo que de Ciudad de México, y se va a hacer este estudio, o no sé, bueno, ahorita realmente no sé en qué etapa vayan, pero el objetivo era como hacer este estudio del genoma y para tratar de identificar variantes en población mexicana. Ujú. Sí, justo porque no sé si en alguna otra población diferente a la mexicana ya se sabe como qué porcentaje de la población que tiene este trastorno tiene este tipo de mutaciones en ese receptor. Sí, en México no se tiene tanta información de ese trastorno. O sea, creo que este estudio con el doctor Anthony es como de los primeros que se hacen, pero sin embargo sí hay muchos pacientes diagnosticados. Entonces, bueno, ellos están tratando como de llevar todo lo que hicimos aquí al país. Perfecto. Bien, el doctor Juan Carlos tiene la mano levantada. Adelante, doctor, por favor. Doctor Juan Carlos, ¿no lo escuchamos? Ok, que se desconectó. Bueno, mientras en el chat tenemos un comentario, dice Lili Sarmiento, hola, qué tema interesante, gracias por el. Yo quisiera que nos hablaras más acerca de los factores multifactoriales que están asociados a TDAH, por ejemplo, algún hábito durante la gestación, quizá. Eh, Sí hay factores. Mira, yo soy más como en la parte celular, la parte, porque no soy psiquiatra, o sea, no me especializo en el trastorno como tal, sino que estamos estudiando como, es más el receptor, y en este caso encontramos esta relación con el TDAH. Exactamente, los factores. Ahorita no los tengo tan claros, los leí en algún momento, pero necesitaría como regresar a leer más sobre la enfermedad para poderte decir los factores, porque aquí en este estudio particularmente nos enfocamos más en los factores, en el factor genético, en el alto porcentaje de heredabilidad que hay de la enfermedad. Ujú. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para la doctora Ana Lilia? El doctor Lenin, adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Sí me escucho? Buenos días. Sí, buenos días. Muy bien. Muy interesante trabajo y en la última parte metodológica, el PRED, algo que a lo mejor tú lo tienes más claro, no lo pude captar en la presentación, es qué tan sensible es este método de detección. Es decir, creo que aquí lo que encontraste es que lo puedes medir muy bien, pero ¿cómo sería este threshold donde un cambio en la pues, resonancia correlacionaría con el efecto de la mutación y el trastorno? No sé si me explico, como cuál es el rango donde puedes detectar confiablemente
solo variaciones en la señal o realmente una diferencia entre las interacciones. Ujú. En este caso, cabe aquí aclarar que con el BRED lo único que estamos midiendo es el acople a proteínas G. Sin embargo, río abajo de las proteínas G tenemos una serie de otros componentes de las vías que en este caso no estamos midiendo. Hasta aquí nos limitamos un poco en el estudio a esta parte de solo acople. Y sin embargo es muy, muy sensible, ya que pudimos observar estas diferencias que podrían llegar a ser muy mínimas y sin embargo, con estos biosensores en particular, porque existen diferentes biosensores para BRED, hay unos que son comerciales y están construidos de una manera que a lo mejor son menos sensibles o más sensibles, que eso también puede llegar a afectar. Estos son privados de la compañía con la que trabajo y son bastante, digamos, exactos porque se han probado con muchos, muchos receptores diferentes. Y también, como te decía, o sea, a partir de aquí no podríamos correlacionarlo. Aquí podemos como brindar una base que estamos viendo que podría haber que hay un defecto en una vía que es importante para la formación o para la regulación del esqueleto de actina que participa en el proceso de migración. Sin embargo, todavía habría que hacer más estudios ya enfocados en migración y también en modelos animales antes de poder decir que esto está, digamos, de darle como la relevancia final, de decir ya certeramente este receptor está causando la enfermedad, que igual tampoco podríamos decir eso porque, pues como menciono, no es solamente un gen, o sea, hay muchos componentes dentro de la enfermedad. Ok, muchas gracias. Doctor Juan Carlos, gracias, doctor Lenin. Doctor Juan Carlos, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Sí, Sí, ok, perfecto. Perdón, es que andaba en una reunión aquí también. Bueno, primero, felicidades. Es un trabajo impresionante, principalmente porque el TDA es un problema que cada vez estamos viendo más frecuente y como bien lo mencionaba, es muy difícil de diagnosticar y principalmente por las características que son como un espectro. No podemos catalogarlo como tal, si son blanco y negro, sino que tenemos diferentes grados. Y eso es muy interesante el buscar algún biomarcador que pudiera de alguna manera predecir si vienen los nuevos niños vienen con este problemita. Mi pregunta es, creo que ya la hicieron en parte, ¿hay algún factor de riesgo previo a la gestación? Es decir, sabemos, por ejemplo, que hay varios trabajos que han demostrado que la edad paterna pareciera que está relacionada principalmente con TDA. En el caso también de mujeres, pero hay muy poca información. Ustedes ahorita de su población que están estudiando, o del doctor con el que está haciendo las investigaciones, ¿han encontrado algún factor de riesgo que puede estar incrementando la población? eh, mira, la parte de que mencioné del estudio en México se está haciendo en el laboratorio en México. Yo actualmente ya no estoy trabajando sobre este tema, entonces no sabría Ujú. responderle si han encontrado algo que correlacione. Probablemente tienen los estudios clínicos y tienen la información de los pacientes y probablemente sí lo estén investigando, pero no, yo no tengo ahorita esa información. Y la otra parte es que tampoco, como yo no soy especialista en el TDAH, no, solamente lo que podría comentarles es que si uno de los padres, por ejemplo, ha sido diagnosticado con TDAH o en la familia se tiene un historial de TDAH, hay una alta probabilidad también de que se herede a los hijos. Pero más allá como factores ambientales o otro tipo de factores, no, pues no tengo el conocimiento como para responder esa parte. Ok, perfecto. Bueno, sí, porque sí sería interesante, por ejemplo, es que si nosotros hemos visto en la parte de factores ambientales que en el caso de la edad paterna de alguna manera se está incrementando la probabilidad de TDA, salud TDAH, perdón. Ujú. Entonces sí se está incrementando y pareciera que en el caso de clínica de reproducción asistida, la mayoría, el 70% de los niños afectados por este tipo de técnicas sí presentan de alguna manera un TDAH. Entonces creo que pudiera haber por ahí algún otro factor de riesgo. Obviamente hay otros más, ¿no? En el caso de alimentación, en el caso de toxinas ambientales que pudieran estar investigando. A lo mejor pudiera también correlacionarse con las moléculas que se están investigando.
Sí, 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 es importante pues tomar todo en cuenta y si se tiene la información, es interesante también hacer estos estudios. Quizás ahorita, como le menciono, no sé, no estoy ya muy enterada de cómo va el estudio en México, Ujú. pero probablemente sí lo estén tomando en cuenta. Ok, bueno, perfecto. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muy bonito Ok, trabajo. gracias. Adelante, doctora Paulina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Cortés. Gracias por la charla. Me resulta muy interesante pensar que estas mutaciones causen defectos en la migración y se manifiesten como una neurodivergencia tan este, eh, no necesariamente devastadora, ¿no? O sea, cambian la migración, pero no sin tener efectos a veces que afecten un cerebro funcional en algunos aspectos, ¿no? Entonces, mi pregunta, bueno, una de las preguntas que me surgen es si estos efectos entonces acaban con el neurodesarrollo o qué efectos estas mutaciones podrían tener en la vida del adulto o en el cerebro ya que terminó de formarse, aunque no sea un cerebro adulto, el cerebro que ya terminó de migrar, qué efectos de las mutaciones se sospechan, se estudian o se han visto. Sí, eh, por ejemplo, algo muy interesante del TDAH, a diferencia de otras enfermedades psiquiátricas como es el autismo, entre otras, es que este ha sido clasificado como un trastorno del neurodesarrollo, pero se dice que hay un retraso del neurodesarrollo, porque se ha observado mucho que, por ejemplo, el TDAH se diagnostica mucho en niños y los síntomas aparecen a edades tempranas, pero tiende a mejorar con la edad. Entonces, se piensa que a lo mejor conforme va creciendo el paciente o la persona diagnosticada, su cerebro solo hay como un tipo de retraso y en algún punto como que llega a desarrollarse completamente. Esto, por ejemplo, a diferencia del TDAH, que como dice una persona con TDAH es funcional y hay muchos síntomas que sí están ahí, pero no son tan severos como en otras enfermedades psiquiátricas. Y bueno, y esto es más que nada, es una hipótesis basada como en las observaciones, porque no hay algún estudio que pueda decir certeramente de si es un retraso en el neurodesarrollo. Es más que nada basado en estas observaciones. Pero entonces, ¿algún efecto que se estudie o se sospeche de estas mutaciones ya cuando el cerebro terminó de formarse? O en adultos, por ejemplo, no se ha visto. Ellos persisten Es que, con bueno, ADH, pero además de eso no se manifiestan como de otra manera, estas, como por ejemplo con correlacionado a enfermedades neurodegenerativas o correlacionado a un este, tipo de coeficiente intelectual específico o algo así. eh, Nada eh, más que neurológico o cerebral. bueno, otra de las desventajas, por así decirlo, es que esta no es una enfermedad muy estudiada y, por ejemplo, este es un estudio del 2022, es reciente. No hay mucha información o sea, estas mutantes se identificaron. Yo estudié sus funciones iniciales, pero todavía hay mucho trabajo más que hacer como para poder responder todas las preguntas que tienen. No sabemos exactamente qué efecto causa en los humanos. Todavía falta incluso estudiarlo en animales. Se sabe, por ejemplo, si hay modelos animales de ratones que son knockout para la trofilina 3 y sí se observa que tienen un aumento en el movimiento, que podría decirse, por ejemplo, hiperactividad y en ciertas funciones cognitivas. Sin embargo, esto es quitar el gen completo, eso no es lo que estamos viendo aquí, porque el gen no se está yendo, sino que se está modificando y su función se está modificando. Estos estudios todavía no se tienen. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Paulina, gracias, Ana Lilia. Felicidades. Gracias. En el chat tenemos otra pregunta. Dice, tengo otra duda, doctora. Tengo entendido que las
neurodivergencias son más comunes en los varones. ¿En algún momento han encontrado alguna diferencia genética o algo que sea diferente o algún dato reportado o considerar enfocarse en qué es diferente en los varones? De nuevo, qué bonito trabajo. Ojalá pronto sea posible tener un biomarcador, hace mucha falta. En cuestión de diferencias entre hombres y mujeres, no te sabría decir porque no tengo los datos, todos los datos de estos estudios donde se identificaron las mutaciones. No tengo ahorita claro, quizás lo mencionan en sus estudios de cuántas pacientes mujeres o hombres estudiaron. Sin embargo, pues lo que te podría decir es que, por ejemplo, en el caso del TDAH sí hay manifestación de síntomas diferentes, dependiendo, por ejemplo, los niños tienden a ser muy hiperactivos, mientras que las niñas tienden como a ser más agresivas o se manifiestan diferente los síntomas. Entonces sí tiene que ver con esta neurodivergencia o estas diferencias entre hombres y mujeres. Pero más información no, ahorita pues no cuento con más información para responder tu pregunta. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta para la doctora? Me parece que ya no hay más manitas levantadas. Bueno, pues en ese caso, te agradecemos muchísimo, Ana, por compartirnos tu trabajo tan interesante y tan impactante. Y bueno, en breve te compartiremos una constancia de participación. Ok, muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos en el próximo seminario. Que tengan buen día. Buen día a todos.